Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándole la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Rusia no está tan aislada como Washington quiere hacernos creer. Algunos políticos y medios de comunicación internacionales declaran que Rusia y su población están aisladas del resto del mundo y que Rusia es el enemigo global. No hay duda de que las sanciones impuestas por las naciones occidentales, sobre todo las ricas, poderosas como Estados Unidos, tendrán un impacto negativo en el régimen, la economía y el pueblo rusos. Los rusos de a pie, que actualmente disfrutan de un Producto Interno Bruto per cápita que es solo una fracción del de muchos países occidentales, van a sufrir mucho. Pero cuando se trata del grado de aislamiento de Rusia, los que se regodean de que Rusia está aislada están exagerando el caso. De hecho, muchos de los países más grandes del mundo se han mostrado reacios a participar en los planes de sanciones de Estados Unidos y en cambio han adoptado un enfoque mucho más cauteloso. Mientras China, India y otros grandes estados sigan mostrando al menos parcialmente su, simpatía por Moscú, este proporcionará un gran mercado para los recursos naturales de Rusia. La India y otros países han señalado que no van a cortar el paso a Rusia todavía. Además, si Estados Unidos va a exigir que el mundo se alinee tras las sanciones de Estados Unidos, eso significa que tendrán que aplicar una política de sanciones a las naciones reticentes. Esto a su vez significa, en última instancia, que Estados Unidos tendrá que amenazar o en algunos casos aplicar sanciones secundarias diseñadas para castigar a los países que no sancionen también a Rusia. Los efectos a largo plazo de la construcción de un bloque global antirruso, coaccionado, pueden resultar costosos para Washington y en cualquier caso, los pronunciamientos sobre la caída de un nuevo telón de acero alrededor de Rusia honestamente parecen prematuros. 35 Estados miembros de la ONU, que representan la mitad de la población mundial, se abstienen de condenar a Rusia. Incluso Turquía, que es miembro de la OTAN, está actuando con cautela y a veces me da la impresión que con timidez, cerrando los estrechos del Bósforo y los Dardanelos a todos los buques de guerra sin excepción, no solo a los rusos. Mientras tanto, James Pindell en el Boston Globe concluye que es posible que se haya perdido en todos los titulares sobre la unión del mundo entero contra Rusia, que no es el mundo entero contra Rusia. De hecho, la mayor parte de 3 grandes continentes, Asia, África y Sudamérica, siguen colaborando con Rusia o tratan de proyectar una imagen de neutralidad. Sin embargo, es fácil ver por qué muchos llegan a conclusiones erróneas. Muchos de los que alardean de un mundo unido contra Rusia suelen extrapolar el hecho de que la mayoría de los regímenes del mundo votaron en favor de una reciente resolución de la ONU que por supuesto condenaba la invasión rusa a Ucrania. Eso es una cosa, pero de ahí a pensar que todo el mundo está castigando a Rusia es muy distinto. Irak, un país al que Estados Unidos dedicó 20 años y billones de dólares para convertirlo sin éxito en democracia, digamos que también es un país que se abstuvo. Por supuesto, la forma en que un régimen vota en la Asamblea General de la ONU no nos dice mucho sobre las opiniones del hombre de la calle en cada país, pero hay que tener en cuenta que millones de personas en el mundo no están automáticamente de acuerdo con lo que diga el gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, el hombre de la calle no hace política.
Si un tercio de los regímenes de África, la mayor parte del sur de Asia, además de China y Vietnam, se niegan ahora a condenar siquiera la invasión de Ucrania, eso no habla precisamente de un mundo que se está alineando para obedecer las sanciones estadounidenses. Es cierto que si se tiene en cuenta la población, se exagera el peso geopolítico de estos disidentes. Tanto México como Brasil, por ejemplo, votaron a favor de la resolución de la ONU, pero también han señalado que no están interesados en imponer sanciones severas a Rusia. AMLO, por ejemplo, ha declarado rotundamente que no tiene intención de seguir el ejemplo de Estados Unidos en materia de sanciones. El régimen de Argentina se resiste a las sanciones y ha declarado que cree que estas son contrarias al proceso de paz. Es la forma de llamarle a los intereses de Argentina. Brasil, Chile, Uruguay y otros países allá abajo del cono sur de nuestro continente están tratando de abrir agujeros en las demandas de sanciones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué parte de la economía mundial es probable que mantenga vínculos con Moscú durante ese supuesto periodo de aislamiento? Pues bien, observando una muestra limitada de los países que se resisten a las sanciones, es decir, los PIBs de Rusia, India, China, Brasil y México, juntos combinados, encontramos que este bloque representa un tercio del PIB mundial. China e India, por supuesto, representan la mayor parte. Pero al ser más ortodoxos y medir la fuerza económica del bloque, Estados Unidos, Unión Europea y sus otros aliados naturales como Canadá y Australia, sí resulta que este bloque es el más poderoso. Según Credit Suisse, el 30% de la riqueza mundial es riqueza americana, mientras que la riqueza china representa el 18% de la riqueza mundial. La riqueza de Europa Occidental es también inmensa, con el Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania, nada más solitas, suman un total del 16%. Así que, si el bloque China, India, Rusia representa solo una quinta parte de la riqueza mundial, pues la riqueza Estados Unidos y Europa Occidental suman casi la mitad de la riqueza mundial. Es enorme, es contundente, es la que arrasa. La gran pregunta es ahora cómo responderá Washington a otros países que se nieguen a subirse al carrito de las sanciones. Estados Unidos se encuentra entonces en la situación de gastar un valioso capital geopolítico para coaccionar a socios potenciales como India, Pakistán y México para que se plieguen a las sanciones contra Rusia. ¿Por qué? Porque con cada una de esas naciones, concretamente con la India, Pakistán y sobre todo con México, Estados Unidos tiene pendientes específicos que tratar más allá de las sanciones a Rusia. Veamos nosotros los graves pendientes de Estados Unidos con México. Sopese usted y se dará cuenta que lo de menos es lo que México haga y piense frente al caso Ucrania-Rusia. Eso sí, si México le aplaude mucho a Rusia, le subirá el precio de todas las facturas regionales norteamericanas que debe de enfrentar. El problema es de México con Estados Unidos, muy lejos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un hecho, es que vamos a ver ingresar a una nueva especie de guerra fría, donde los insultos y sombrerazos se van a debatir en el ámbito económico, logístico y sobre todo cibernético aeroespacial, mezclado con seguridad nacional. En ese ámbito, México, le guste o no, jugará con Estados Unidos debido a su convivencia natural regional con todo Norteamérica. Así es, México jugará con Estados Unidos y por supuesto con Canadá. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Mónica Orozco es maestra en estadística por la Universidad de Chicago y actuaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Sus áreas profesionales comprenden los temas de pobreza y desarrollo, género, uso del tiempo y empoderamiento económico de las mujeres, mecanismos de focalización, planeación, monitoreo y evaluación de políticas sociales.
Sus trabajos de reciente autoría incluyen incorporación del enfoque de género en la medición multidimensional de la pobreza, Cash Transfer Programs, Poverty Reduction, and Women's Economic Empowerment Experience from Mexico. Ha sido catedrática en el ITAM y la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como Flaxo México. A la fecha dirige la organización Genders, es profesora invitada en el curso de Economía de la Salud Global en la Universidad de Berkeley y es consultora de diversos organismos internacionales e instituciones del sector público en México y Colombia. También es consultora e investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenida, Mónica, a El Futuro de Todo. ¿A qué se dedica Gender? Bueno, nosotros hacemos, entre otras cosas, investigación relacionada con la movilidad social y también, sobre todo, lo que tiene que ver con mercado laboral, participación de las mujeres, empoderamiento económico y de manera muy, muy especial estudiamos el tema de los cuidados. Sí, del cuidado, ¿no? De todas las áreas de cuidado de la mujer y de cuidado de la familia, de cuidado de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Es correcto. Todo lo que se vincula con el derecho de las personas que lo requieren, pues a recibir cuidados, y desde la perspectiva de las mujeres, que somos las principales cuidadoras, pues también lo que se refiere a cuidar el derecho al tiempo propio, ¿no? A contar con políticas, programas, acciones que permitan a las mujeres pues tener apoyo en el cuidado de sus seres queridos y no solamente pues absorber como toda la carga, ¿no? Ese tema que acabas de tocar, ese único tema exclusivo, ha sido un tema de lo más negativo durante la presente administración. Si algo le han hecho a las mujeres es quitarles, digamos, las oportunidades para que puedan trabajar, para que puedan tener una equidad de género con los hombres, sobre todo en la parte laboral, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, al eliminar las guarderías. Ahora, con la eliminación de las escuelas de tiempo completo, sobre todo las de educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, le estás eliminando tiempo de posibilidad a las mujeres para que trabajen, y sabemos que muchas mujeres son el sustento central de la casa. Es correcto. ¿Cómo lo están analizando ustedes eso? Bueno, nosotros en un estudio muy reciente que acabamos de publicar en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre movilidad y cuidados, lo que acabamos de documentar en esta investigación es que pues los servicios de atención y cuidado a la infancia, así como también otros mecanismos de protección social, el contar con empleos formales, también tiene un efecto muy importante sobre las posibilidades de las mujeres de alcanzar movilidad social. Así, como a manera de resumen, digamos que a nivel nacional el 11% de la desigualdad de oportunidades que enfrentamos las mujeres se debe a la falta de acceso a este tipo de servicios de protección social y cuidados. Pero si nos concentramos, por ejemplo, en aquellas mujeres que nacieron en la parte más baja de la distribución socioeconómica, en condiciones de pobreza, lo que encontramos es que 38% de las desigualdades que enfrentan se explican por la falta de acceso a ese tipo de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el hecho de que no se cuente con cuidado infantil como una política estructurada, pues no solamente afecta en el corto plazo en el acceso de las mujeres al mercado laboral, sino que tiene repercusiones pues también a lo largo de la vida. O sea, mujeres que no han podido insertarse al mercado laboral, pues van a llegar a la edad adulta también pues sin la protección, sin la cobertura de una pensión, ¿no? Por ejemplo,
pero también nosotros destacamos mucho en la investigación que no es solamente el asunto de la participación laboral, sino el hecho de que las mujeres podamos insertarnos en igualdad de condiciones en otros espacios, los educativos, los sociales, los políticos, en donde también hay grandes brechas de género. Es que eso, yo no logro entender por qué un gobierno como el actual, el federal, cancela los programas infantiles y los programas de asistencia a las mujeres. No logro entenderlo, pero vaya, brincándome del asombro y de la indignación que me provoca esta actitud del gobierno, ¿qué es lo que se construye? Por ejemplo, si nos comparamos con otros países de niveles similares al nuestro, ¿no? Digamos, desde Vietnam hasta Colombia, ¿cómo nos comparas en México vis a vis aquellos países? Bueno, por ejemplo, a ver, como primer ejemplo, si nos comparamos con los países de la OCDE, en México tenemos una cobertura muy escasa del cuidado infantil, niños de 0 a 2 años, que es alrededor del 9% en comparación con prácticamente el 35%, ¿no? En los países de la OCDE. Ahora, en América Latina, pues desafortunadamente también tenemos sistemas de protección y seguridad social. Pero perdón que te interrumpa, antes que salirnos de la OCDE, si la OCDE tiene una tasa promedio del 35%, ¿México qué tasa tiene? México andamos alrededor del 9.5% para ese grupo de edad. ¡Qué barbaridad! ¿No? O sea, 35 contra 9. Sí, pero todavía es peor si nos fijamos a lo largo de la distribución, porque mucha de esa cobertura es en los estratos socioeconómicos más altos, los que pueden pagar por un servicio o quienes han logrado insertarse en el mercado formal y que cuentan con la prestación de guarderías del IMSS o del ISSSTE. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte más baja de la distribución, pues no le llegamos ni al 2%. Que además ahí está concentrada una parte importante de la población, de la población femenina también. Es correcto, de la población femenina y también pues de los niños pequeños. De los infantes, ¿no? Claro. Mira, un ejemplo así muy claro de cómo el trabajo de cuidados, aunque sea remunerado, está enormemente precarizado, son las condiciones en que desempeñan sus labores las trabajadoras del hogar. Hay en México 2.4 millones de mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado y de ellas el 95% carece de seguridad social y de prestaciones. Además que ese trabajo es un trabajo de los peor pagados, ¿no? Y lo que hace es de alguna manera pues trasladar, ¿no?, el trabajo no remunerado a un trabajo que sí es pagado, pero que es muy precario a pesar de su valía, ¿no? Porque las trabajadoras del hogar pues no solamente ayudan con la limpieza, no solamente trabajan en la limpieza, en las compras, en todo lo que se requiere para sostener el hogar, sino que muchas veces también hacen actividades de cuidado directo, ¿no? De niños o de personas enfermas. Y bueno, pues esto básicamente pues tenemos una estructura de trabajo de cuidados que es precaria y que sí necesitamos mejorar si queremos dar pues también mejores oportunidades a las mujeres trabajadoras. Simplemente ellas representan el 10% de toda la fuerza laboral femenina. ¡Qué barbaridad! Y fíjate nada más, si estás tomando en cuenta que la mayor parte de la población de nuestro país ya es femenino, entonces también te das cuenta que la potencia económica que tiene la mujer para poder generar productividad en nuestro país es inmensa. A donde vayas hay mujeres trabajando, pero que no se les reconoce la productividad o no se les reconoce con sueldos similares a los que gana un trabajador de género masculino. La industria maquiladora de exportación que está en el norte del país,
a veces también en la industria de autopartes. Y bueno, todo lo que es las trabajadoras del hogar, las enfermerías, que ahora nos dimos cuenta tanto con el coronavirus y nos seguimos dando cuenta, pues las enfermeras, las trabajadoras de hospitales, cómo son importantes para cuidar, atender y salvar a los pacientes, que hay que intubarlos, que hay que estarlos vigilando. Son ellas las que están trabajando mucho más tiempo que un médico, por ejemplo. Todo eso no se está reconociendo en nuestro país. Y además de todo, en lugares como en Ciudad Juárez, la inseguridad para la mujer trabajadora es brutal en la calle una vez que abandonan la maquila. Y esto no se ha atendido. Y estás hablando de muchísima gente en toda la franja fronteriza norte. O sea, por donde voltees a ver el país, tenemos una cantidad impresionante de mujeres que son productividad para el país y que estamos subestimando en una forma impresionante. No sé si ustedes tuvieron alguna medición o calificación en este estudio de género que realizaron. Pues mira, un poco para poner en contexto de qué tan importante es el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres, una estimación del INEGI, la cuenta satélite del trabajo no remunerado, nos indica que el año pasado, el año 2020, a consecuencia de la pandemia, el valor del trabajo no remunerado se fue hasta representar 27.6% del Producto Interno Bruto. O sea, normalmente esta estimación anda alrededor del 23%, ¿no? Con el incremento grandísimo en las actividades de cuidado, con la salida de los niños de la escuela, las medidas de distanciamiento, pues esto se incrementó hasta 27.6%. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Obviamente no es que eso significa ingresos para las mujeres, no, o sea, significa que si se tuviera que pagar o si se pagara a las mujeres por todo ese trabajo que se realiza, sería un equivalente a esa casi una tercera parte del Producto Interno Bruto. Entonces, esto lo que nos dice es que el potencial económico, si construimos lo que se denomina, fortalecemos una economía del cuidado, pues la prestación de servicios mismos, uno, va a generar fuentes de empleo nuevas, ¿no? Porque hoy por hoy no contamos con ese tipo de servicios, pero dos, el potencial de esta vertiente de la economía es tan grande como casi la tercera parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Quizá no todo eso puede convertirse en servicios, pero sí una parte considerable que sería pues un impulso importante por el lado económico. Pero por el otro lado, también todo este trabajo normalmente representa lo que conocemos como dobles o hasta triples jornadas de trabajo para las mujeres, que pues lo que hacen es ir como minando el bienestar de las mujeres, la propia salud de las mujeres, además pues de impedirles su involucramiento pues en otras esferas de vida, ¿no? O sea, desde la social, la política, la cultural, etcétera, ¿no? Y por supuesto me dejas perplejo porque cuando, claro, requieres conseguir 2 o 3 fuentes de ingresos de parte de una sola persona, pues vas minando todo, vas minando la capacidad para atender a tu familia, vas minando tu salud, vas minando tu psicología, vas minando, qué barbaridad, todo. ¿Esto cómo lo están ustedes considerando, por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de movilidad y de inclusión sociales de las mujeres? Pues mira, la primera cosa es que desde la perspectiva de la movilidad en salud, pues hay muchos elementos que en los que no se pone pues tanta atención, porque de alguna manera, ¿no? Pues así es como estamos socialmente acostumbrados, ¿no? El cuidado pues
nos toca a las mujeres, y entonces como ese es el rol social, pues las políticas públicas, las decisiones de gobierno, pues están permeadas por esa idea también, ¿no? Pero si nosotros ahondamos mucho más en el estrés que implica el desarrollar múltiples tareas a lo largo del día, compatibilizar a como se puede las responsabilidades de cuidado con las responsabilidades de ir afuera a traer un ingreso, pues bueno, en el largo plazo esto tiene repercusiones importantes en la salud de las mujeres, ¿no? En su movilidad en salud, pero también, ¿no? En conjunto, pues en todo su bienestar de manera pues integrada. Ahora, hay que decir una cosa también que es muy importante respecto del cuidado. O sea, aunque normalmente miramos las responsabilidades de cuidado como una carga que pueden obstaculizar las posibilidades de las mujeres de participar en otros ámbitos de la vida, el cuidado también es en sí mismo fuente de bienestar, porque ¿quién de nosotros no quiere tener el tiempo para cuidar de sus seres queridos? Por supuesto que quieres trabajar y que quieres hacer muchas otras cosas, pero también necesitas estar presente cuando alguien de tu familia o tus hijos te necesitan. Entonces, necesitamos un sistema nacional de cuidados que mire todas estas partes y que cree las condiciones para redistribuir todo este trabajo entre mujeres y hombres, dar también a los hombres la oportunidad, ¿no?, de poder realizar este tipo de tareas, pero también, sobre todo, contar con servicios para que todas estas tareas puedan ser pues redistribuidas, acomodadas de una forma que lo que generan sean en su mayoría bienestar y no sobrepongan el ejercicio de los derechos de las cuidadoras por tener que realizar actividades de cuidado para las que no se cuenta con apoyo. Eso que estás diciendo, bueno, vaya, no hay forma de rebatirlo, pero lo que sí es importante es que estas actividades de apoyo, de cuidado de enfermos o de menores o de gente en fin, de las labores de la casa, no pueden obstaculizar la movilidad de la mujer. La mujer tiene que seguir impulsando su labor profesional para poder aspirar a salir adelante del círculo donde se encuentra inmersa en estos momentos. Si esa persona trabaja o vive en una sociedad tradicional y quiere salir de ella, estudiar preparatoria o tal vez estudiar universidad, que tenga la oportunidad y que no sea amarrada por los vínculos de la comunidad o de la propia familia, sino que tenga la autonomía para poder tomar decisiones sobre su vida. Eso también es bien importante en una sociedad, primero que nada, que como la nuestra pertenece a la OCDE, y en segundo lugar, que aspira a ir por el camino del desarrollo y no de la implosión, como parece que es lo que algunos quieren para México. Sí, fíjate que justamente esto da pie a conversarte sobre el contenido de la reforma constitucional que en noviembre del año 2020 fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahorita se encuentra pendiente de discusión en el Senado. Y esta es una reforma al artículo 4 y 73 constitucionales en materia de derecho al cuidado y al tiempo propio, que lo que hace es justamente reconocer que las personas que requieren de cuidados tienen el derecho a recibirlos, pero también que las mujeres, sobre todo cuidadoras, y obviamente también los cuidadores, pero bueno, son menos, también tienen el derecho a elegir, ¿no? A elegir cuidar, pero también a elegir realizar otro tipo de actividades. Entonces, esta reforma es muy importante porque una de las cosas que son muy innovadoras es que justamente hace este reconocimiento simultáneo, ¿no?, del derecho de
dos partes, quien requiere y quien da cuidados, ¿no? Hasta aquí con esta charla con Mónica Orozco. En próximos programas del Futuro de Todo regresaremos con Mónica. Por ahora le agradecemos mucho a Mónica su participación en el Futuro de Todo. Si le interesa a usted conocer más de Mónica o de Genders, vaya usted al sitio que aparece aquí en la portada de este podcast del Futuro de Todo. Igualmente, ahí aparece la dirección del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Ricardo de la Peña nos comenta acerca del mes de marzo y la conmemoración del mes y el Día Mundial de la Mujer. Tenemos ya varios años de que en México la participación de la mujer en la vida política se ha ido abriendo no solamente a la participación electoral, en la que tenemos constancia, al menos durante este siglo, de que la mujer no solo constituye más de la mitad del padrón electoral, del listado nominal de electores, sino que además hay una propensión mayor en la mujer a participar como votante que en el caso de los hombres, por lo que a este 52% de mujeres que son parte del electorado, vemos que se eleva hasta un 54, 55% o más la proporción que corresponde a quienes votan. Vemos también que durante este siglo ya se ha logrado un equilibrio en la participación de las mujeres en el voto pasivo. Se ha logrado que la mitad o más de la mitad de quienes sean candidatos, candidatas, sean de un género y la mitad del otro, y que quienes ocupen puestos a nivel legislativo o en otras instancias sean la mitad varones, la mitad mujeres. Esto es un gran avance, pero esto no quita pendientes que todavía hay, donde hemos visto que la actuación política de la mujer también se está enfrentando a lógicas que rebasan el plano electoral y que buscan incidir en la vida política mediante otras fórmulas como son las manifestaciones, en un reclamo muy legítimo por parte de las mujeres, por ejemplo, de actuación de las autoridades para contener la realización de crímenes en contra de mujeres, particularmente los asesinatos por condición de género, lo que técnicamente se llama feminicidio, y la protesta por la presencia de este tipo de fenómenos en la sociedad mexicana y la carencia de una respuesta al nivel que desearían las propias mujeres y la sociedad en general frente a este tipo de fenómenos. Ahora bien, ¿qué opina de la Peña de las manifestaciones anuales de marzo, del 8 de marzo, que llevan a cabo miles y más miles de mujeres en todo el país? ¿Es o no una conmemoración? Como una forma de expresar el repudio a la violencia contra la mujer, demandas muy diversas de equidad de género y de supresión de formas de violencia en contra de el género femenino, de respeto a la diversidad de preferencia sexual y de reclamo contra acciones que se pudieran haber cometido tanto por integrantes de la propia sociedad como por autoridades que pudieran haber sido cómplices o haber soslayado su responsabilidad para contener este tipo de actos. Ahora, queda la polémica, y fue muy claro, creo que en esta ocasión, en el año 2022, que la manifestación de las mujeres en sí misma no constituye un acto que sea repudiable por segmento de la sociedad en forma alguna. Hay una respuesta bastante positiva, bastante favorable
a la actuación de la mujer manifestando su rechazo, su protesta y reclamando y demandando políticas públicas acordes con sus intereses. Lo que queda en el aire, que casualmente en 2022 en la Ciudad de México ocupó la agenda de debate previamente a la manifestación, pero no fue un hecho durante la manifestación, es la presencia de formas de violencia o de expresiones de violencia por parte de las propias mujeres que se manifiestan y que de alguna manera constituiría un elemento de diferendo, de distanciamiento, de cuestionamiento a la forma en que se expresa la crítica de las mujeres contra la violencia, que es justificada por segmentos de mujeres que se manifiestan, pero que de ninguna manera pareciera que abarca al conjunto de quienes están manifestando, y que, repito, es lo mismo por un reclamo de políticas públicas que en contra de actos específicos, eventos concretos que han ido lastimando la percepción de la actuación del sector público y de la realidad de la sociedad mexicana por parte de no solo el género femenino, sino toda la población. Yo diría que, aunque esta puerta de qué tan pertinente, qué tan legítimo es el recurso a formas de expresión o de manifestación que puedan ser en sí mismas violentas para combatir la expresión de violencia en contra de las mujeres, creo que hay un consenso de que la mujer tiene todo el derecho del mundo a manifestarse y que qué legítimo y qué bueno que se manifieste para repudiar estas limitaciones en el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres, y que para muchos, ya pasando de la condición de ser mujer o de ser varón, el respeto a las formas de expresión y manifestación en la sociedad mexicana es un elemento fundamental de nuestra vida en libertad y en democracia. Muchas gracias al maestro Ricardo de la Peña por su comentario, que además, parafraseando a otros, cae como anillo al dedo en este mes que se celebra en México y el mundo, el Día y el Mes Internacional de la Mujer. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo de la Peña y de su organización Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, vaya al sitio que aparece aquí en la portada de este podcast del Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en el Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.